Bienvenidos y bien hallados una vez más aquí a Sport Sala en 7 Zaragoza Televisión, y hoy tenemos un programa ya abordando lo que son el último tramo de las competiciones. Tendremos que contarles a todos ustedes lo que ha sucedido en esos campeonatos de España, tanto de sub-19 como de categorías base, donde están implicados los equipos aragoneses. En la tercera división, recordarles que Zafán todavía opta a una plaza en la segunda B, siempre y cuando lo consiga acompañar al Cadrete en esa categoría. Hablaremos también del Intersala femenino, que está inmerso en esa pugna por ascender a la primera división, aunque el resultado que ha cosechado este fin de semana no es precisamente el mejor. Por supuesto que también abordaremos todo lo que hace referencia a los fichajes, tanto de Entre Ríos como del Sala 10, y haremos también una información relativa a ese título de Primera División de Liga, que está ya también en su tramo final. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Willy López, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como les había dicho al principio, vamos a comenzar hablando de los campeonatos de España, en este caso de la categoría sub-19, Alfonso. Sí, cara y cruz para los dos representantes nuestros que luchaban por ese campeonato de España de clubs. Y mientras que el Sala 10 pues vencía en la prórroga 4-2 al Pilar, pues Entre Ríos caía ante León por 4-3, también hay que decirlo que la prórroga, ¿no? Partidos los dos pues muy equilibrados. Sala 10 tuvo que llegar a la prórroga tras el empate a 2 que decía el marcador al final del reglamentario. Comenzó bien el partido para el Sala con un auténtico golazo de Juanchi. Si pueden verlo, es un zurdazo que se cuela por debajo de las piernas del portero. Es muy buen gol. Sin embargo, pues un minuto más tarde eran los leoneses los que lograban el empate merced a un penalti. El juego estuvo bastante equilibrado, si bien las oportunidades eran pues mucho más claras para los de Ortego. Así se llegó al descanso con empate a 1. La segunda parte pues comenzó con más dominio de los visitantes. Tuvieron dos ocasiones muy claras, una de ellas Pedro, que es el jugador que está llamado a ser grande dentro del fútbol sala nacional, pues tuvo, aquí a la postre fue el mejor del partido, pues tuvo que salvar un tiro y el palo de uno de los jugadores leoneses. El juego se equilibró, pero en el minuto 38 se adelantó, estoy diciendo leoneses cuando son valencianos, perdón, disculpar, del equipo valenciano. Hubo que esperar al 35 para que Pedro lograse el empate. Ninguno de los dos equipos quería perder y se fueron a tumba abierta por el partido. Claro, el Valaprís incluso tuvo la ocasión de haberse hecho con el partido a falta de 4 centésimas, ¿no? Así es, pero era un libre indirecto, pero se falló y así se llegó a la prórroga. Pero aún así, ante eso pudo empatar el Pilar, pero el Pilar el balón se fue fuera. Llegamos al último minuto de expulsión de un jugador de la prórroga, llegamos al último minuto, expulsión de un jugador visitante, portero jugador, y otra nueva expulsión por doble amarilla, con lo cual se quedó en ventaja y así Pedro hacía el 4 definitivo. Viéndolo, buen partido de los dos equipos. Ahora habrá que esperar al día 13-6 y donde el rival será Noya. Y el Entre Ríos, pues también cayó en el tiempo de prórroga, partido al igual que el Sala 10 muy equilibrado y que al igual se tuvo que decidir en la prórroga. Con polémica, porque ya que según los árbitros anularon un gol a los azulones, un gol que estos decían que había sido legal, pero ya se sabe, los problemas arbitrales pues siguen estando presentes. Entre Ríos fue siempre por detrás en el marcador, pero en todo momento dejó que los leoneses no se distanciasen en el marcador. Al descanso se legó con ventaja a Castellana por 3-2, merced a un autogol de un jugador leones y otro de Marcos. La segunda parte comenzó bien para los de San Pedro, ya que logró la igualada a 3 gracias a un gol de Iñaki, otro de los jugadores que está llamado a ser pronto de la primera plantilla. Y se entró la prórroga con empate a 3 y al final pues los leoneses consiguieron el triunfo. Sí, y como he dicho, pues fue con polémica, ya que entre Ríos le fue anulado un gol legal para que hubiese significado pues el empate. Pero Entre Ríos cayó con honor, pero evidentemente cayó y es un resultado pues negativo para... Oye, por cierto, la próxima temporada esta categoría ¿seguirá, no seguirá? No se sabe todavía, porque están ahí debatiendo. Unos dicen que sí, es un proyecto que hay, pero oficialmente la Real Federación Española de Fútbol y su Comité de Fútbol Sala
Ha sido una propuesta que han hecho, pero nadie sabe exactamente si se va a determinar suspensión, pero claro, estaban hablando de campeonatos de selecciones, de campeonatos de Claro, por clubs, eso digo no se había que hablado sí, nada. de selecciones esto, en Willy, que yo no sé si es que quieren recortar cosas, pero vamos, no lo entiendo, Willy. Lo quieren equiparar todo al fútbol. Entonces, Claro, claro. Lo que si no hay campeonato, o sea, yo creo que el club seguirá habiendo, porque si no, la escabechina puede ser grandiosa. Claro. Para que van a competir. Los equipos de tercera y segunda vez se frotarán las manos, porque claro, muchos chavales se quedarían colgados, ¿no? Entonces, pero claro, la categoría yo creo que masculina de clubs de sub-19 yo creo que seguirá. Bueno, pues esperemos que se den. Resto de resultados, Alfonso. Pues vamos con ellos. Noia 5, Málaga 3, Mataró 8, Coruña 5, El Pozo 12, Tenerife 2, Dutxi 7, Valle del Ebro 1, Jaén 4, Móstoles 5 y Móstoles 1, Barça 6. Y ya quedan los emparejamientos para de la fase final de esta manera. Del día 13 de junio. El Sala 10 se enfrentará al Noia, Mataró lo hará frente al Jucer El Pozo, Dutxi lo hará frente al equipo leonés que elimina Entre Ríos y el Barça se enfrentará al Móstoles. Nos vamos al Campeonato de España de categorías base, donde dos equipos aragoneses pues van a estar en la fase final. En la categoría, en realidad hay que decirlo, que en la categoría masculina se ha hecho un buen campeonato. Tendremos varios representantes en la fase final, como son en categoría Levín. Nuestro representante será el Sala 10, que se proclamó campeón y consiguió vencer en los 3 partidos. En la categoría Sub-10, nuestro representante de Equipo Sport consiguió también el pasaporte para la fase final al quedarse campeón de su grupo y, al igual que el Sala, venció sus 3 encuentros, ¿no? En infantil el campeón fue Santa Coloma, siendo Intersala el segundo clasificado. Y en la categoría sub-16 pasó el Barça, siendo segundo clasificado el Equipo Sport. En realidad, en masculino fue la cosa bastante bien. No así en la categoría femenina, donde solamente hemos podido colocar en la categoría alevín a un representante aragonés, el FSF, que se ha clasificado como mejor segundo de los grupos. El resto, César Augusto en infantil en sub-10, Aragón siglo XXI en sub-16, Simón Negros en sub-19, pues la verdad es que no pudieron pasar a la siguiente ronda. Muy bien, ¿alguna cosa más? Nada más. Pues si te parece, pasamos a la tercera división. Que sí, que Willy ya no la tiene ahí comentada, tiene fichajes, tiene partidos, que está. ¿Verdad, Willy? Venga, vamos a empezar. ¿Por dónde quieres empezar? Pues si quieres empezamos por los rumores de fichajes que hay por ahí. Venga. Utebo parece que se va a reforzar, sabemos un nombre ya, que es Sergio Álvarez, del Pinseque, pues va a jugar en Utebo la temporada que viene. Y claro, también recuperarán al hermano de Juanqui, que ha estado lesionado, y se comenta que va a haber fichajes de bastante empaque de la categoría. Entonces va a ser un equipo a tener en cuenta. Corazonistas ya tiene entrenador, será Richie Corral, como habíamos comentado. Que dejaba el Chite después de muchos años. Sí, ahí está. Dejaba el Chite, pues, y creo que da el salto a un equipo que todos los años está obligado a estar ahí arriba. Aizón ha fichado a un jugador de Borja, Carmelo, uno de los máximos goleadores de la categoría. Salen de Borja, salen Chaparro y Camargo. Chaparro, diremos luego a qué equipo va, porque hablaremos de segunda vez. Que parece que Cadrete apuesta fuerte esta temporada por no ser más que un equipo que debuta, sino que hará algo más en segunda vez. Oye, perdona que te Borja lo están dejando un solar, ¿eh? Borja San Pedro va a tener que pedir las llaves a San Juan y pedirle ayuda a todo el mundo, ¿eh? Porque lo van a dejar eso como un solar. Sí, va a tener que darle al tarro, porque claro, muchos equipos quieren fichar y tampoco mucho cazador para tan poca liebre, digámoslo así, ¿no? Pero vamos,
Y luego pues ya en referente a Paniza, que yo creo que esta semana ya casi anunciará el entrenador, y así está el tema de la tercera. Se prevén más movimientos en este mes de junio y va a haber muchos cambios, ¿no? Muchos cambios tiene que haber, sí. Y por cierto, que el año que viene, en la segunda división B, ya tenemos a otro equipo más, Cadrete, ya son 5, y el Zafán, que tiene la posibilidad de ser el sexto equipo que milite en esta categoría, el sexto equipo aragonés, me refiero. Eso es lo que íbamos a comentar ahora, que este sábado a las 4 de la tarde en la Puebla de Ijar disputan el partido de ida del playoff contra el equipo de Montesión de Palma de Mallorca. Un acontecimiento, ya no te digo en el pueblo, sino en toda la comarca, que creo que va a haber puñetazos por las entradas para entrar al pabellón. Y la semana siguiente, a las 6 de la tarde en Palma de Mallorca, será el partido de vuelta. Una eliminatoria que creo que está al alcance de Zafán y que si los nervios no le traicionan, el partido de ida podría tener una buena ventaja si hace las cosas como ha hecho durante toda la temporada. Además va a llegar en el mejor momento, porque ha sido el tramo final de la competición donde verdaderamente Zafán ha dado lo mejor de sí mismo. Sí, todos comentaban, está ahí arriba provisionalmente, ¿verdad? Sí, pero provisionalmente pues ha sido el equipo que menos ha fallado. O sea, Paniza, Borja, Calatayud, Corazonistas, todos hemos fallado, todos hemos perdido puntos. Y Zafán prácticamente perdió en Útego, y la última jornada, que ya estaba todo el pescado vendido, perdió el derbi, pero no ha fallado y ha sido junto con Cadrete, que ha vencido, pues el equipo más regular. Oye, y tú has visto al Montesión, lo viste la semana pasada, ¿qué te parece? ¿Dónde tiene sus puntos? Porque tú como entrenador ya habrás visto dónde están los puntos débiles y los puntos fuertes. Bueno, por un partido no, pero sí se puede sacar una valoración, ¿no? En Baleares, lo que he visto yo, son partidos que en la grada van pues amigos. Y en Zafán, o sea, en la Puebla de Ijar, el ambiente es terrible. O sea, todo el mundo que ha ido ahí a jugar a la Puebla no juega solo contra los 5 que salen en pista, ¿eh? Ahí el ambiente es largo, el partido tenso, apoyan al equipo a muerte, y es un equipo Zafán que te da reones que en 3 minutos te mete 4 goles. O sea, te estudia el partido, te trabaja, sabe sufrir, pero en el momento que te golpea una vez, te golpea 4, y eso es mortal. O sea, que ese será el punto clave. Montesión es un equipo que en temporada creo que fue segundo clasificado, y ha vencido el playoff con 2 partidos bastante buenos contra el equipo de Ibiza y contra Manacor. O sea que es un equipo que también llega en un buen momento. Exactamente, pero claro, está a la portada, no digamos que es un equipo que nos pueden meter 4 o 5, no, eso va a ser muy igualado. De acuerdo, pues vamos ya a la segunda división B, porque ya se conocen los 6 equipos que van a luchar por esas 3 plazas en la segunda división a nivel nacional. Sí, ya se conoce, y además los 2 equipos que han participado este año en la liga regular del grupo 2 de la segunda división B, donde han militado los equipos zaragozanos y aragoneses como Tauste, Pinseque, Golo y no recuerdo, quinto, pues los 2 equipos más potentes, que eran el Tapatrans y el Ibarra, pues siguen ahí en competición. Los resultados fueron Móstoles 7, Oleinnova 2, Gran Canaria 4, Albense 6, Zafatán 3, Villalba 2, Mataró 3, Ibarra 6, Tenerife 4, Santa Coloma 6 y Jaén 4, Bolaños 1. Y los clasificados son Móstoles, Albense, Tafatrans, Ibarra, Santa Coloma y Jaén. Aquí se da la circunstancia de que no se puedan enfrentar entre sí Tafatrans e Ibarra, con lo cual uno de ellos va a estar ya en esa fase final de los 3 equipos que darán el ascenso a la segunda división. Suerte para ellos, porque además han demostrado que eran de los mejores equipos que había en el grupo segundo. Vamos a la segunda división femenina, en este caso el conjunto que dirige Nano Modrego, el Intersala, pero se busca de acudir a la próxima temporada a la primera división. Pues la verdad es que en ese primer partido, el partido de ida, el resultado pues ha sido bastante contundente en su contra. Chiloeches 9, Intersala 2. Batacazo.
como habíamos dicho muchas veces, y algunos me tachaban de pesimista, de cuervo, digámoslo así, este año el grupo 2 era muy flojo. Rubitel ya habían subido, había poca calidad. Decíamos alguna vez que Intersala tenía en los partidos lagunas defensivas, pero la calidad de los oponentes pues hacía que con algún golpe de calidad individual pues el equipo pues vencía y había hecho una temporada pues digamos pues hasta el segundo bien. Se venció al Esplugues 3-5, pero claro, cuando a lo mejor piensas que todo va muy bien y avisas, como se avisó, que Chiloeches tenía una artillería, vamos, bestial, y que era un juego muy fácil de que no se complica la vida jugando. Claro, llegas allí, 20 segundos te meten un gol, Paredes te ganan la espalda, todo lo que ha pasado en la temporada. Hacía más Paredes que un arquitecto. Chiloeches, o sea, una pasada. Al descanso, pues 1-0, 1-1, metes un gol, que llega un golazo de Titina de casi medio campo, pega un empalme bien, pero claro, empiezan las rotaciones, empieza tal, en el 2-1 una pérdida de balón en un intento de salida, es el 2-1, ahí ya se ve gente ya alicaída, que hacen el 3-1 antes del descanso, y ojo que pudieron hacer 4 o 5 goles más, y nada más empezar el segundo tiempo, pues el 4-1, el equipo sale, confunde lo que es agresividad con meter el pie a destiempo, y hace 5 faltas en prácticamente 4 minutos. Se ponen 5-1 en contra, hacen el portero jugador 5-2, y luego viene pues eso, partido que es de ida y vuelta, una eliminatoria, y como digo yo también, a todo pasado todos somos Manolete, ¿no? Pero ahí a lo mejor, viendo cómo estaba el equipo, 5 faltas, cómo estaba el otro equipo, pues a lo mejor tienes que coger y decir, señoritas, nos cogemos, nos vamos a agazapar un poco en defensa, vamos a ver que no nos meta ningún gol más, vamos a intentar que suene la flauta y meterle un gol, acortamos, nos vamos a casa con 2 goles de remontar, y en casa pues vamos a por todas. Pero claro, se fue a tumba abierta, que si portero jugador, que si despiste defensivo y tal, y te vas con un 9-2. Entonces, es muy difícil de remontar, sí. Sí, luego pues ahora, claro, tienes que salir a meter 3 goles rápido, que si portero jugador, y el otro equipo tiene mucho oficio. O sea, no te digo, aunque suene mal, has tirado una temporada en una mala tarde. Y esto es el playoff. O sea, que por ejemplo al equipo del grupo que ha quedado primero Esplugues, pues iba perdiendo 5-0, al final remontó 5-2. También lo tiene crudo. O sea, el grupo 2 es el grupo más blando de la categoría. El 1 y el 3 son más fuertes. Lo llevo diciendo, Alfonso, desde septiembre. Sí, así. Oye, ¿y tú te crees, como decían esos del Madrid, dice, el miedo escénico de la Granja podrá con esos 7 goles o lo ves prácticamente difícil? En fútbol sala femenino todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar, pero a mí se me hace muy difícil que un equipo como Chiloeches ya no sean 7, porque si te juegas la prórroga, que si vale, ganas de 7 y en la prórroga mantienes 7, pasas por mejor clasificado, pero se me hace muy difícil, porque no es solo la remontada, que ya es la hostia de hacerla, es levantar el ánimo de las jugadoras, porque ahora, claro, después de una derrota así, empiezan las dudas. Sí, claro, la clave está, como tú me has comentado, de empezar el partido marcando 3 o 4 goles y entonces recupera la moral. Sí, pero claro, pero si sales a tumba abierta te cogen. A ver, yo no digo que salgas a tumba abierta, digo que sales a ganar el partido, no a tumba abierta, sino que a lo mejor pues lo que está diciendo Willy es que en el fútbol sala cualquier cosa puede pasar. En el momento, todo deporte. Bueno, no, en todos los deportes no tanto, porque es más difícil, pero en fútbol sala, que estás constantemente cerca de la portería, porque no te queda más que 40 metros, en un momento estás. Quiero decir que puede pasar que tengas la fortuna o el acierto de marcar 3 o 4 goles y nada más comenzar, y luego la cosa puede cambiar, porque el otro equipo también juega y también asume que le pueden ganar. Entonces... Y el otro equipo, bueno, Chiloeches, seguramente ya tendrá planteado o practicará esta semana que van a salir a jugar de 5 desde el inicio. Por ejemplo, claro. Cosas que eso lo tendría planteado. O sea, incluso saldrá, vamos a salir a presionar, a meter un gol más y las hundimos. Pues, claro. Cada uno juega sus cartas. Bueno, el resto de resultados. Sí, un momento. Un detalle muy feo en este partido. A falta de 1 minuto con 9-2,
Uceda, que así se llama el técnico de Chiloches, pidió un tiempo muerto. Pues, Un poco me parece que fuera de lugar y sí. No habla muy bien de este técnico, no como técnico en sí, sino como persona que de alguna manera tiene que comprender lo que es el deporte y no de alguna manera manifestarse de esa manera tan bueno, pues lo voy a decir, tan ruin, porque es una ruindad. Y aparte de eso, poco listo porque tiene que venir el sábado aquí. O sea, claro. Es que la de ser tonto. O sea, la de ser tonto. Bueno, claro. Resultados. Resto. Ya pues este ya era el último partido. Colo está ya pensando en la temporada que viene, planificando la plantilla, renovaciones, posibles altas. Y César Augusta, que sepamos, pues va a haber una renovación ya, Jennifer. Va a haber algunas bajas, como la retirada de Liova. Y se oye que hay una incorporación de Cataluña, concretamente una jugadora de Cádiz, Iris Amaro. De acuerdo. ¿Y Seguida la conoces? Sí, es una muy buena jugadora, ha jugado en buenos equipos de Cataluña y es una jugadora que puede dar mucho a César Augusta. Muy bien. ¿Alguna cosa más? De femenino está todo en Chea. Como no me decís los resultados ninguno, lo he preguntado dos veces. Rediler 5, Esplugar 2, Rivas 1, Móstoles 3, Hospitalet 1, Ceuta 5, Ripollet 1, Villalba 0, Valdetires 2, Almagro 1 y, como ya les hemos comentado, Chigloeches 9, Intersala 2. De momento, resultados de los partidos de ida. Para eso eres el director y tienes que estar a cubrir los fallos que tengamos los demás. No, que no son fallos, que son olvidos. Pero bueno, segunda división masculina. Ahora tercer partido para ver quién acompaña al Betis en la primera división. Sí, los partidos se están disputando precisamente en estos momentos, ya que los resultados de la segunda vuelta fueron Málaga 2, Alcira 1 y Elegido 6, Oparrulo 4. Como se habían producido los resultados inversos, pues nos hemos ido a los terceros partidos que saldrán de los que se están disputando hoy, y de ahí saldrán los dos equipos que uno de ellos pues luchará por esa plaza de ascenso a la segunda división, que todavía no se sabe nada del Betis. Exactamente. No sabemos si continuará o no continuará. No sabemos si continuará o no, porque hay unas nuevas disposiciones que dicen que las plazas no se pueden vender ni ceder, sino simplemente no pueden salir de la comunidad. Entonces, a ver qué es lo que dictaminan. Y en cuanto al Interrío, un poco noticias del conjunto azulona, que son, yo creo que noticias importantes, porque ya hay dos incorporaciones, tanto Carlos García como Alberto Inés, que retornan procedente del Guanaprís Sala 10. Del Sala 10, sí. Y también están en vísperas de cerrar otros dos fichajes, un pívot y un ala, pero aquí no podemos rascar, habrá que perforar más, a ver si podemos saber los nombres, pero esos son los... Y con eso yo creo, como nos decía el otro día Alfonso Rodríguez, pues que se cerrará la plantilla. Bueno, pues que yo sobre todo quiero pensar que, como bien se lo comentábamos a Alfonso Rodríguez en el pasado programa, hay que tener en cuenta de valorar enormemente lo que sucedió la pasada. Después de ser un equipo que al principio pues optaba a muchas cosas, incluso en algún momento se pudo pensar hasta el ascenso directo, la cortedad de la plantilla provocó que la situación al final se complicara y muchísimo, aunque verdaderamente todo lo acontecido en los primeros partidos pues sirvió para que no se pasaran apuros al final. Nos vamos a hablar ahora... No, de todas formas, eso lo tienen claro tanto Alfonso como Sergio y el presidente. Alberto Meseguer. Bueno, pero aquí los que cortan el bacalao en orden de prioridades son Alfonso. Pero el que monea la cuchara es Alberto Meseguer. Es Alberto, sí. Vale, siempre, claro. El jefe siempre tiene la última palabra y siempre tiene... la última palabra y el bolsillo para poder acometer esos fichajes. Pues este año habrá por lo menos mínimo, habrá 11 jugadores de campo y los 2 porteros. Que es lo mínimo que se puede exigir. Nos vamos a hablar ahora del Guanaprís Sala 10, porque antes de entrar a valorar y exponer... ¿Perdón? Sí, de segunda B no hemos comentado los fichajes que va a hacer Cadrete. Que creo que no hemos comentado nada de segunda B. No, tienes razón. Venga, pues adelante, Willy. Vale. Pues parece ser que Agustín ha activado las palancas. Chaparro, el portero de Izábal e Izaguirre son prácticamente ya jugadores de Cadrete para la temporada que viene. Y están pendientes de algún fichaje muy importante más. Así que ojito, Cadrete.
De acuerdo. Pues como ya hemos comentado, vamos a hablar del Guanaprix Sala 10. Antes de entrar a valorar y exponer pues, una situación que verdaderamente, luego al final de lo que vamos a relatarles a todos ustedes, les explicaremos una normativa que alguno puede entender que como sorprendente, pero existe. La no presencia, hablaremos de José Ramón Moreno por segunda vez. Ya teníamos pactado con el presidente, con los representantes del club a nivel de información. Siguiendo los cauces reglamentarios, gabinete de prensa para... Exacto, pues ya estaba hace días que iba a venir José Ramón Moreno, incluso tuvimos que cambiar la fecha de grabación para poderlos acoplar a lo que él nos solicitaba, pero no ha comparecido. Ahora hablaremos de ello. Vamos, Alfonso. Sí, vamos. Pero antes de hablar de eso, vamos, si quieres, con las principales noticias que ha generado el equipo zaragozano. Porque... Sí, que a nosotros, desde luego, pues, como ya hemos dicho, no nos gusta presumir de nada, ¿eh? No. Pero tenemos que decirlo. Pero tampoco nos gusta que nos diga si somos los mejores informando de fútbol sala. Eso nosotros no lo tenemos que decir, por supuesto. Eso lo tienen que decir ustedes que están ahí detrás y bajo su criterio. Mira, desde el año 89, de 1989, desde el 7 de octubre, hemos tenido de todo aquí. Gente que evidentemente pues ha gustado lo que has dicho y hay gente que no les ha gustado lo que hemos dicho. Pero es que nosotros les contamos las cosas como son. Aquí el programa, como ya les hemos comentado, menos oído pero más escuchado. Nadie lo oía y nadie lo oye. Cuando hablas bien, o al menos no te lo dicen, pero cuando alguna cosa no les gusta, eso sí que lo han escuchado, ¿eh? Y te dicen, no, es que escuché el otro día que decíais que no tal. Bueno, pues es así. El programa menos oído pero más escuchado. Desde el 7 de octubre de 1989. Para todos ha habido. Y somos... modestia aparte, somos, eso sí, de los que más procuramos informarles de las noticias que sucedan antes incluso de que las diga el club. Por ejemplo, vamos con los fichajes que ha hecho el Sala esta semana. Algo que verdaderamente ya lo hemos puesto en nuestras redes. Sí, está puesto ya. Sí. Bueno, lo primero es decir que Brasesco y Raúl López pues van a continuar bajo la disciplina de Jorge Palo la próxima temporada. Y ahora vamos con los fichajes. El primero, Iván Alegre. Y ustedes dirán, ¿quién es Iván Alegre? Pues Iván Alegre es un internacional argentino que ya estuvo en la Liga Española, más concretamente hace 3 años, creo. Willy, ¿3 años fue? Sí, la 21-22, ¿verdad? 21-22 que estuvo, si lo recuerdan, en el Betis B. En el filial, exactamente. En el filial. De ahí no fue bien la cosa, no triunfó y salió directamente, y este año pues viene de defender la camiseta del Nantes francés, que es la primera división. El Nantes francés que se está convirtiendo un representante de Aragón, porque vamos a tener ahí a Dani Álvarez, el jugador del Sala 10 que va a jugar allí, Iván Alegre que viene. O sea, eso es en cuanto al primer fichaje. Y el otro fichaje, pues se trata de Miquel González. Y ustedes dirán, ¿y quién es Miquel González? Pues Miquel González es un jugador español de 19 años y que procede de la Roma de la Serie A italiana. Tú conoces bien el fútbol sala italiano, Willy. Jugar en la Roma no es cualquier cosa, ¿no? Sí, este chico creo que es de Molins de Rey, lo llevó allí un italiano que está afincado aquí en España y estaba jugando en el sub-19, ha disputado algún partido con el primer equipo y es internacional sub-19 español, es representado por Proneo, o sea, es un jugador... O sea, es de la casa, vamos. Sí, bastante futuro y buen presente, o sea, no es mal fichaje, ¿eh? No, bueno, pues a ver si la suerte acompaña y se puede hacer. Bueno, y ahora el próximo en recalar aquí será un portero, porque como ya hemos dicho, Dani Álvarez pues jugará en el Nantes francés. Bueno, ahora si no tienes nada que decir, Willy, no. Nos vamos ahora con el presidente del club, del Guanaprix Sala 10, José Ramón Moreno. Bueno, eso de que vamos a ir con él es un decir, ¿no? Sí. Ya que, como tú bien has dicho, por segunda vez consecutiva el presidente pues ha declinado esta entrevista. A través del gabinete de prensa nos han comunicado que la suspensión, después de estar pactada,
que no se conozcan los motivos por los cuales le impide venir. No lo sabemos. No sé si habrá sido mutuo propio o habrá tenido alguna influencia de las que tiene alrededor que no son precisamente las mejores. No, desafortunadamente se está rodeando de personas que a lo mejor a él personalmente sí que le pueden aportar mucho, pero para lo que es para el club pues no le aportan nada. Bueno, que yo tengo una cosa, no vamos a poder hacer la entrevista, evidentemente. No. Pero podríamos preguntarle para que así vea las preguntas que le íbamos a hacer. No, que a lo mejor no le gustaban, ¿no? No, y que si quiere, este programa queda grabado, luego se sube a YouTube. Y que nos conteste por carta. Y si él quiere, pues puede grabarse una entrevista, por si nuestra presencia no le es grata y prefiere hacerlo solo, pues se puede hacer ahora con estos métodos que tenemos, pues contestar a las preguntas que tenemos y que teníamos preparadas. Y preguntas que no traspasan ninguna línea roja de esas que son preguntas que se tienen que hacer. Que se tienen que hacer y que son preguntas de las que en la persona, los aficionados que aman el mundo del fútbol sala, dada la la nefasta campaña que ha desarrollado el equipo, pues se hacen esas preguntas. El equipo, vamos a ver, dejemos claras las cosas. La campaña nefasta que ha llevado al equipo a segunda división, en el caso del Guanaprís Sala 10, que milita en la máxima categoría, no en el resto de competiciones donde los equipos... No lo sé. Quedemos claro lo que quedar claro. Aquí había preguntas... Que, por ejemplo, las categorías bases se están trabajando bien y lo están haciendo bien. Aquí había preguntas para todo, y hay preguntas para pues vamos a hacer las preguntas esas, y si Willy quiere contestar también o participar en alguna de ellas, nos pide paso y le damos. Willy también sabe las preguntas, tiene las preguntas, y vamos con él. La primera, pues le decíamos que hacía un mes que se había consumado el descenso de la segunda división. La primera pregunta que tenemos que hacer era, o de agradecerle su presencia, que no se la podemos agradecer. No se la podemos agradecer, pero bueno, se la podemos agradecer si se hace un selfie de estos y nos contesta las preguntas, que nosotros la editaremos íntegramente como no las enviase, y aquí serían expuestas. Bueno, después de los agradecimientos anteriores, pues le preguntábamos cómo se sentía, si defraudado, dolido, y cómo era la situación actual con respecto a la temporada pasada. No, cuando contesta, pasaríamos a la siguiente pregunta, y se le decía: cuando se gana, ganan todos, y cuando se pierde, lo mismo, todos son responsables. ¿De qué es responsable en este caso la Junta Directiva? ¿Puedo contestar yo? Contesta. Pues bueno, que yo contesto. ¿De qué es responsable la Junta Directiva? Pues de la misma parte que puedan tener el resto de componentes del club. Su junta directiva, sus cuerpos técnicos, sus jugadores y atláteres. Eso. Por lo tanto, cuando se pierde o se gana, todos tienen una parte de culpa o de alguna manera del éxito. Y al hilo de esa pregunta, pues a mí me surgía otra que está en el ambiente, y decía que le preguntaba antes de que se me olvide, ¿quién acompaña actualmente en la gestión a José Ramón Moreno al frente del equipo? Porque antes estaban Julián Santiago Herrero, estaba Juan Fernández, ahora son personas que han salido del club, y ahora no se sabe en quién se basa el tener esa... La gestión, porque hay unas personas, incluso José Ramón Moreno ahora no va, tampoco asiste a las reuniones de la Federación Española de Fútbol, ni de la Liga, no porque nace, manda a otra persona que no sabemos quién es. Ni qué cargo ocupa. Pues por eso, ¿quién acompaña y qué cargos tiene, no? ¿Y qué responsabilidad puede tener? Pues una parte total también de lo que la parte que le corresponde a cada uno, claro, evidentemente. Luego, pues le preguntábamos, que queríamos haber preguntado, pues que las incorporaciones no habían estado a la altura ni en invierno ni en verano, habían estado a la altura, los fichajes habían estado a la altura. Ya no queríamos incidir en batería porque eso era una cosa que... Además no la explicó el jugador, ya que lo tuvimos. Ese estuvo presente y estuvo aquí en el programa, por supuesto, sí. Y le damos las gracias una vez más. Y la pregunta era fácil. ¿Quién tuvo la máxima responsabilidad de los fichajes? Bueno, pues eso es lo que tenemos que saber, y evidentemente es una de las cosas que quedan en el aire. Como verás, hasta ahora son preguntas que son
de ABC para que nos enteremos todos de lo que es la dinámica del club. A Jorge Palos se le preguntó el otro día que estuvo si se había planteado la posibilidad de tener un director deportivo. Dijo que no, porque ningún club tenía director deportivos. Bueno, pues eso es. Pero la Junta Directiva, yo creo que la Junta Directiva tendrá más poder que el entrenador. Pienso, no lo sé, hasta ahí llego, pero no sé. Hombre, ahora se puede decir que el fichaje de este internacional español sub-19 es un buen fichaje. Sí, bueno. También hay que decirlo. Sí ha habido errores, pero también ha habido aciertos. Bueno, como en todo en la vida. De momento habrá que darle el beneficio de la duda. No, hombre, pero si es un internacional sub-19, desde luego en principio tiene... De momento hay que darle el beneficio de la duda, porque si yo, mira, aunque sea aquí en Aragón nos están saliendo las cosas mal, tanto en el fútbol masculino como en el baloncesto. En Aragón, en Zaragoza, no. perdón. Perdón, que me he expresado mal. Y aquí, como decía aquella J de la bullonera, no sé, que yo me retraigo, dice, aquí, la J carcelera se llamaba, aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Vale. O sea, que habrá que tener. Bueno, también le habíamos preguntado por el mercado de invierno, que solo se refrescó con un jugador, con un argentino Asesco, que no lo hizo mal, eso también hay que tenerlo en cuenta, y que entendían que si ese refuerzo era suficiente y que porque no se había podido hacer más, si era para paliar la crisis o en el mercado no había que se pudiesen mejorar o es que la situación económica no permitía más. También le decíamos que como presidente, y en vista de cómo estaban desarrollándose los acontecimientos, si había tenido alguna reunión con el entrenador y con los capitanes para que estos se expresasen. ¿Cuál veían ellos la situación? En todos los equipos es el presidente el que baja cuando el equipo va, coge al capitán y le dice, a ver, ¿qué os pasa? ¿Qué problema tenéis? Coge al entrenador y le dice lo mismo, ¿qué os pasa? ¿Qué problema tenéis? Si habían hablado por independiente y qué es lo que habían podido decir, ¿no? Alfonso, ¿alguna vez ha habido la ausencia del presidente en el palco? Sí, pero eso va más adelante. No, ya, pero ya. Si en el palco iba, a lo mejor no bajaba al vestuario. Ya, esa era otra. O representaba, o bajaba al vestuario alguien en su representación. Ya. Bueno, también hablábamos de que los números que el equipo había tenido toda la temporada habían dado, o daban, presumiblemente, paso para el relevo en el banquillo, que bien fuese por una destitución o por una dimisión del entrenador. Y que si en algún momento se había barajado por él y su desconocida junta directiva si se había llegado a plantear el cese o aceptar la dimisión. Ya lo dijo, Jorge nos lo dijo, que el cuerpo técnico iba a seguir la próxima temporada al frente del equipo. Y la pregunta es, con la mala temporada que ha hecho, 2 descensos, el peor equipo en muchas temporadas, ¿por qué se sigue manteniendo esa actitud? ¿Quién sostiene a Jorge Palos? ¿Es el propio presidente? ¿Es alguien cercano? No sé, que nos explicase por qué, porque otros equipos habrían resuelto esa situación y no me voy a ir muy lejos, me voy a ir a Ribera de Navarra, donde al final de llevarle puntos, pues habían sacado hasta el doble de puntos, ¿no? También le preguntábamos a Jorge que cuando el equipo ascendió de categoría, él había dicho que la cual decía más o menos que era el momento idóneo porque el club estaba capacitado en todos los aspectos para ser un club de primera. Eso fue lo que dijo Jorge Palos, ¿no? Los hechos pues han demostrado que no era así. ¿Qué se piensa hacer para mejorar esa posición? También se le iba a preguntar, hipotéticamente, pero como no hemos tenido esa ventaja, pues no lo podemos hacer, pero aquí siguen abiertas las preguntas por si usted las quiere contestar. Ya sé que la pregunta era más para el entrenador, pero no ha hecho que la cantera ha disfrutado este año de muchos
muchas cosas positivas, jugadores internacionales, el equipo sub-19 campeón, saliéndose, tal, pero cuando llegaba a la hora de los partidos, pues los jugadores fueron apareciendo poco y luego ya fueron desapareciendo. Si él había echado en falta más minutos para los canteranos. Y comprendiendo que el salto del juvenil a primera división es un salto muy difícil, porque por eso se necesita para mi humilde modo de ver, ¿no? Se necesita una segunda escala, un equipo en segunda B, un equipo en tercera división. El Autonómica tampoco ha subido, es subir de Autonómica, o sea, si se tenía previsto algo. Willy, ¿alguna posibilidad de que, o al menos estarás de acuerdo con lo que está comentando Alfonso respecto a tener un equipo en segunda división B? Algún equipo, ya no digo que sea filial auténtico, sino un equipo convenido, ¿no? Pues yo creo que de los 6 equipos, difícil. Y más que... No, sí, dime. Perdona. Más que tendrían que hacerlo antes del 30 de julio. O sea, Ya. Me parece que está la cosa complicada. ¿Tú crees que va a ser muy difícil? Pero, por ejemplo, pues a lo mejor en tercera división sí que se podría intentar, ¿o cómo? Sí, pero claro, son cosas que ellos tendrían que tener planificado ya desde prácticamente enero, porque ahora el ir a buscar un equipo de tercera para ser filial o dejar a sus jugadores pues, es difícil, sobre todo en temas de pueblos, que ya sabes que los equipos de los pueblos, a excepción de a lo mejor un equipo, pues todos son jugadores del pueblo y Sí, claro, está complicado. De jugar a los pueblos para que jueguen los de fuera, entonces es muy difícil, Willy. La verdad que el grano que tienen es porque las categorías base, desde que está Retamar, las están trabajando muy bien, pero el equipo, digamos, el paso último para jugar en el primer equipo es lo que realmente está fallando. Willy, ¿tú te acuerdas hace unos años cuando un equipo, Sala 2012, no pudo seguir en Segunda División B y ofreció todo su equipo con el sponsor al Sala 10? Yo sé que lo ofrecieron, pero no sabía que lo habían rechazado. Pues fue rechazado. Los jugadores prefirieron bajarse a jugar a Primera Provincial, creo que es Primera Provincial, antes que formar un equipo en Segunda División B. Con eso creo que queda todo dicho. Bueno, ahora otra pregunta, José Ramón, que le voy a hacer a José Ramón. ¿Ha primado más la parte de la económica que la deportiva? Eso yo no lo puedo contestar, eso nos lo tendrá que decir él, si ha primado más que lo deportivo lo económico. Eso ya nos lo tendrá que decir. Hace poco pues también hubo una reunión con todos los sponsors que tiene el club, ¿no? Se les dijo, los sponsors estaban de acuerdo, si iban a continuar, si iba a haber bajas. De momento yo sé que el actual sponsor, esto es una primicia que vamos a dar, pues parece ser que había garantizado su presencia por 2 temporadas más. Eso es lo último que sabemos, ¿no? Luego también pues se habla mucho de, y ahora viene tu pregunta, ¿no? De la asistencia de los espectadores al estadio, al pabellón siglo XXI. Y la verdad es que de estar en primera como en segunda división, pues las cifras, la verdad es que nos han diferido mucho, ¿no? Porque en segunda división se vieron el año pasado 10.918 personas con un promedio de 728 por partido, y esta temporada en primero, donde se supone que tenían que ser más, han sido 12.830 con un promedio de 802, casi mismo promedio. Han demostrado fidelidad, pero no se ha notado el incremento a la segunda categoría superior. ¿Qué valoración hace de esto? Una pregunta muy importante que le ibas a hacer, que era, ¿se puede sentir más cómodo el equipo en segunda división que en primera? No me lo preguntes a mí. No, es una pregunta que va a hacer. Digo, sí. que no la han contestado porque no está. Sí. Y aquí alguna vez hemos denunciado que falta directivos en el palco, ¿no? Sí, porque... Con el partido contra el Palma. Y aquí lo dijimos, ha sido el único programa donde alguien se ha hecho caso a esto, y esto me parece una actitud gravísima, que el equipo en el último partido jugando contra Palma Futsal creo que era, el palco estaba absolutamente vacío de directivos. No había nadie que apoyase a los jugadores. Me parece que esto sí que es un tema grave
y que alguien tendría que dar esa explicación. Luego le decíamos que cuál iba a ser el futuro para el año que viene, si iba a apostar por la continuidad de todo el cuerpo técnico, que iba a hacer cantera o cesión, y que si se iba a buscar el ascenso o mantener la categoría. También íbamos a hablar un poco del femenino, excelente campaña, pero como ya hemos visto y nos acaba de comentar nuestro amigo Willy, pues el ascenso a primera pues se ha puesto bastante complicado, y si tenía a nivel ya presupuestario, tenían ya cuantificado económicamente y deportivamente el ascenso del primer equipo. Y ahora vamos con un tema. Sí. Porque ahora tenemos que explicarles a todos ustedes, y sobre todo al presidente del club, del Bonalpris Sala 10, José Ramón Moreno, una normativa. Lo dice las normas reguladoras y va a ser de competición de esta temporada que ahora está terminando. La cláusula, decimos, lo puede leer, en la página no recuerdo si es la 83, que hablo de memoria, pero yo las he leído, supongo que usted las habrá leído también, intuyo, o alguien de su junta directiva le habrá dicho algo. O a lo mejor no les importa mucho. No les importa mucho. La cláusula 13ª, bajo el título Publicidad y Normativa Visual, en el apartado 7 dice: los clubes, sociedades anónimas deportivas, participantes en competiciones, atentos, tendrán la obligación, repito, tendrán la obligación de atender a los medios de comunicación para crear un contenido atractivo que contribuya a potenciar su imagen. Pues no sé si alguien ha entendido. Repítelo. Tendrán la obligación de atender a los medios de comunicación. Y el apartado 8 dice: la presente disposición es de obligado cumplimiento en cada una de las competiciones, y en caso de incumplimiento podrán depurarse las responsabilidades de índole disciplinario que procedan de acuerdo con lo estipulado en el Código Disciplinario. Creo que más claro... Imposible. Agua. Muy bien, pues terminamos, si te parece. Le invitamos a que, si él quiere venir, está invitado con estas mismas preguntas. Tiene los micrófonos abiertos. Si prefiere hacerlos de otra forma, Alfonso, también lo puede hacer. Siempre lo ha tenido, ¿eh? Siempre, pero basta que... no solo él, como presidente del club, sino todas las personas a las cuales se les invita, y si no se les invite y quieren participar en este programa, no tienen más las puertas las tienen abiertas y los micrófonos a su disposición. En un correo electrónico, sportsal89@gmail.com, pidiéndonos que queráis venir a hablar, y nosotros muy gustosamente os los abrimos. Willy, que te dejaba ahí, ¿tenías alguna pregunta tú que no me dijiste nada? No, más que pregunta, una reflexión. Pues reflexiona. De fútbol sala en esta ciudad habla este programa, otro programa llamado 40x20 y un espacio semanal que hay en Antigua Aragón, Antigua Radio Ebro. Si así intentan informar a los aficionados, que son los que realmente les interesa, el club hace como una pared, un muro de Berlín, pues así mal vamos, pero bueno, cada uno funciona como sabe o como quiere. O como le dejan. Está bien. Que ya te digo yo que los consejeros muchas veces no dejan de aconsejar mal, que para eso se las pintan solas. Bueno, playoffs para el título de Primera División. Bueno, pues también se va a tener que... Ya solo hay un equipo clasificado, que es el Palma, y el resto, pues mañana día 4, se van a tener que disputar el pase, que como son el Inter Cartagena, el Barça Jaén y el Pozo Peñíscola. Partidazo, el primero de Peñíscola del Pozo, 7-7. Partidazo. Bueno, pues eso, y también se nos olvidan dos noticias. La primera, hay que felicitar a Félix Pelicena, porque con su equipo kuwaití pues se proclamó campeón de la Copa del Emir, y la semana pasada pues se proclamó subcampeón de Liga frente al equipo de un viejo conocido y amigo, por cierto, que con él nos une una buena relación, como es Pato, el exentrenador de Rivera Navarra. Y decir también que la Copa Gobierno de Aragón, que no se ha podido disputar la fase final por mor de que la Federación Española de Fútbol cambió
el horario de competición de la Liga y estaba prevista para marzo, pues se va a disputar el 30 y el 31 de agosto. Se está barajando todavía en la Real Federación Aragonesa de Fútbol, se está barajando el procedimiento, porque los equipos clasificados son los clasificados en la participación anterior, que fueron Pinsec y Tauste, y los dos equipos de primera y segunda división que entran siempre en la fase final. Así que la fase final se disputará el 30 y 31 de agosto. Cuando comience la otra liga, pues la otra copa, pues no lo sabemos. Pero eso es todo lo que teníamos que informar hoy. Pues Willy López, muy buenas noches. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Ponemos punto y final a este programa de Sport Sala de hoy. 2.308 programas nos contemplan. Hasta el próximo martes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vanesport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vanesport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. Io caro l'amore. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya, Cocinas Coem.